Hola compañeros, mi equipo y yo les vamos a estar hablando acerca de algunos avances que ha tenido la enfermería en nuestro país, en México, y es muy importante conocerlos porque sabremos qué fue en un principio y los avances que hemos tenido hasta la actualidad. Obviamente sabemos que en ese tiempo no existía lo que es el término enfermería y pues obviamente que no tenían las mismas herramientas que nosotros gozamos ahora, ¿no? La figura materna siempre fue muy importante porque ella fue la que se encargaba del bienestar de su familia, de cuidar y de cubrir esas necesidades. En el Imperio Azteca podemos ver que ellos tenían lugares específicos que eran los hospitales para ellos, lo denominaban Tuihuacán, pues eran esos lugares especiales y a las personas que se encargaban de ayudar las llamaban Tisit, que fue el término que fue usado en esa época, ¿no? Y por ejemplo, ellos tenían algunos combates. Algo interesante es que los hombres se encargaban de ayudar a los hombres y las mujeres se encargaban más de atender lo que eran los partos. Más adelante podemos encontrar que ellos empezaron a implementar los rituales porque creían en Dios y obviamente creían que era un castigo divino y que si pedían a Dios o hacían rituales, obviamente que ellos iban a recuperar su salud. Más adelante, con todo esto que hacían, llegaron a la conclusión que los remedios eran algo importante, los remedios caseros. Actualmente nosotros también ocupamos lo que son los remedios caseros, ¿verdad? Y bueno, ocupó un papel muy importante en ese tiempo porque se dieron cuenta que al probar una hierba o al probar alguna otra especia o ingrediente, pues ellos se sentían mejor. Entonces fue algo muy importante de esa época y fue hasta 1830 que el término partera o la profesión de a las parteras se les consideró que iba a ser una profesión. Y en 1830 se crea la primera escuela que imparte la carrera de partera. Pero pues para poder ingresar obviamente que tenían que cumplir con ciertos requisitos, ellas tenían que ser mayores de 18 años, de preferencia tenían que estar casadas o tenían que ser viudas, tenían que ser moralmente intachables, obviamente cuidar su reputación para poder entrar a la carrera. Algo muy interesante es que también podían o tenían que saber otro idioma, tenían que saber de aritmética, tenían que saber de lectura y de escritura. Era algo muy importante. Y la carrera duraba 2 años, ¿no? También obviamente tenían que pasar un examen de conocimientos, pero esto fue algo muy importante o muy relevante en este tiempo para dar inicio a los demás avances que mis compañeros les van a seguir comentando. Para 1845, su Micaela Ayans junto con José Urbano Fonseca fundaron lo que es el Hospital de San Pablo, el cual hoy en día se conoce como el Hospital Juárez. Durante esta época México experimentó transformaciones que fueron sumamente significativas y una de ellas es que desde estas fechas ya empezaba a recibir inspiración o influencias extranjeras para tratar de buscar una nueva formación, una nueva modalidad en la que ampliaran sus horizontes en cuanto al modelo de formación de enfermería. Un ejemplo de ello es que en 1896 comenzaron a contratar enfermeras extranjeras para que vinieran a implementar la estrategia de capacitación de enfermería que había en México. En 1898 se crea la primera escuela de práctica gratuita de enfermeros. Esa escuela era con el fin de incluir a los dos sexos, es decir, buscaba la inclusión de nuevos enfermeros, o sea, de personas varones que se interesasen por esta carrera, lo cual no resultó muy favorable, pues en un inicio no recibió la respuesta favorable que se esperaba. En 1904 se impartían enseñanzas formales, es decir, ya desde un punto educativo bien establecido bajo el modelo de Nightingale. Florence, recordemos que fue una de las pioneras y la figura más representativa de lo que es la enfermería. En 1907 se crea la Escuela de Enfermería, la cual abre sus puertas a alumnos que habían terminado su educación primaria. Para esta época se prolonga el proceso de formación, puesto que años atrás eran de apenas 2 años y medio, se alarga a un programa establecido de poco más de 3 años. Para 1910 encontramos algo sumamente importante, puesto Hermelinda García se convierte en la primera enfermera en obtener un diploma y certificado que la avalara como enfermera profesional.
En 1911, la Universidad de México aprueba su integración a la Escuela de Medicina, siendo este el antecedente actual de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la ENEO, de la Universidad Autónoma de México. Y en 1911, para finales, México ya contaba con una gran cantidad de formación de enfermeras. Em, Empezaron a verse nuevos modelos de prestación y de ser hasta hoy en día o en la actualidad es donde se crea un nuevo orden metodológico, el cual se compone de metas paradigmáticas, proceso de atención de enfermería, plan de cuidados y enfermerías basadas en evidencias científicas. Bueno, pues en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, se proyectó el primer plan de estudio para la carrera de enfermeras y parteras, el cual incluía 2 años para estudiar enfermería y otros 2 años para partos. Y pues bueno, se iniciaba la enseñanza bajo el plan de 1912 y pues la formación de las enfermeras y parteras bajo los reglamentos de los hospitales de Juárez y General de México, y pues contemplaba también el internado, lo que obligaba a los estudiantes a permanecer las 24 horas en el hospital. Y pues bueno, esta forma de llevar a cabo las prácticas de los hospitales dejó por sentado que con las horas de práctica que realizaban en el hospital estaban cubiertos por el servicio social. Y después, en 1917, se fundó la Escuela de la Unión de Femmes de Francia, a, incorporada a la Cruz Roja Francesa, y que pues funcionó hasta 1941, y pues esa escuela reflejaba la influencia francesa al formar mujeres aparentemente con un buen nivel académico. Y pues bueno, eh, después, en la Escuela de Salud Pública de México inició sus actividades en marzo de 1922, y pues tenía el propósito de suministrar al personal técnico y subtécnico pues las bases científicas de una administración sanitaria y de asistencia social eficiente. Y pues bueno, a la vez la proporcionaba a ese personal el conocimiento necesario acerca de los procedimientos modernos de la medicina preventiva, de higiene, de las técnicas sanitarias y médicas y también sociales. Y pues la escuela quedó a cargo de, del Departamento de Salubridad. Y también en 1924 se creó la carrera de enfermería y partera homeopática, y pues dependiente de la Escuela Médica Homeopática. Y pues el 2 de marzo de 1937 se fundó la Escuela para Enfermeras del Ejército, que pues en su origen la escuela funcionó exigiendo 1 año provocacional y 3 años de enfermería teórico-práctica. Y para 1939 desapareció el año provocacional y se exigió la secundaria completa. Y pues ya al término de los estudios de los alumnos, pues ellos ya recibían su título de enfermera. Bueno, ahora les voy a hablar sobre unos datos importantes sobre la historia de enfermería en México. Alrededor de 1906 se nombraron sus jefas de la Escuela de Enfermería a las primeras mexicanas, Laura Ruiz y María Quirós. En febrero de 1907 se inaugura la Escuela de Enfermería en el Hospital General y también se creó el reglamento para esta. Para 1908, la Escuela de Enfermería pasa a la Secretaría de Educación y en 1912 la Universidad de México aprueba su integración a la Escuela de Medicina. De aquí se crea el primer plan de estudio para la carrera de enfermería y parteras. En febrero de 1910, Ermelinda García finaliza sus estudios, siendo la primera enfermera mexicana que tuvo diploma y certificado oficial. En 1915 fue fundada la Facultad de Enfermería en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El 2 de marzo de 1937 se fundó la Escuela para Enfermeras del Ejército. En mayo de 1947 se fundó la Escuela de Enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Escuela de Salubridad e Higiene se estableció en 1949 con cursos de enfermería sanitaria. En 1968 se publica la creación de licenciatura en enfermería y obstetricia en la Escuela de Enfermería de la UANL. A partir del 97 se inician estudios de posgrado en diferentes instituciones y universidades.
Ahora, entre las diferentes tecnologías que han ayudado en el cuidado del paciente son la aparición de equipos que se utilizan para el diagnóstico, la implementación de expedientes electrónicos y con esto la identificación correcta de los recién nacidos. La experiencia en telemedicina, diferentes sistemas de comunicación y centros de investigación y seguimiento de pacientes. La Organización Mundial de la Salud designó al 2020 como el Año Internacional de la Enfermería y de la Partería, mencionando a 100 mejores enfermeras del mundo, que pues en este rating aparecen 4 mexicanas, que era la doctora Juana Jiménez Sánchez, que en su mandato en el campo de la educación de enfermería ha traído un cambio real en el sistema de salud mexicana y ha mejorado la vida de muchos pacientes, y también Norma Aidea Costa Berreyesa, y después está Liliana Bravo Sierra, y por último Bárbara Víquez Saucedo, que pues se ha desarrollado un programa que aborda los problemas científicos que enfrentan las mujeres mexicanas en el objetivo de mejorar la salud materna y dar a recién nacidos un mejor comienzo en la vida. Y bueno, los servicios de enfermería en esos momentos son muy importantes por la pandemia, ya que las enfermeras pues son las que están llevando a cabo la vacunación contra el COVID-19. Uno de los avances más significativos del siglo XXI en nuestro país son las publicaciones de investigación de enfermería en México. Esto quiere decir que el personal de enfermería se está involucrando cada vez más en el ámbito científico, aportando ya sea publicaciones de artículos o revistas que puedan beneficiar a otros campos. Un ejemplo de ellos es el 54% de todas estas publicaciones dirigida al campo clínico, el 20% va dirigido a campos epidemiológicos, el 17% a servicios de salud en general y el 9% a nivel educativo. Los métodos de investigación que suelen utilizarse para la descripción de estos artículos son los descriptivos, los cuales experimentales, los correlacionales y comparativos. Es decir, son métodos realmente palpables que siguen un proceso con un marco conceptual investigativo. No todo es miel sobre hojuelas. Desgraciadamente México aún sigue representando muchos retos que le quedan por avanzar, y uno de ellos es la mayor demanda del personal ante tiempos de contingencia. También necesitamos lograr un reconocimiento de la red y de los productos de investigación, consolidarnos como cuerpos académicos totalmente calificados. El personal con el que México cuenta actualmente es alrededor de 350,000 enfermeros y enfermeras repartidos en los 32 estados del país. Pero lo que aún sigue significando un reto es que desgraciadamente más de la mitad de este personal no cuenta con una profesionalización que vaya más allá del nivel de licenciatura. Y bueno, ya para concluir, recordemos que la enfermería, bueno, en general en la cuestión de la salud, existen 3 niveles de atención, que será el primario, el secundario y el terciario, ¿no? En el primario siempre se van a enfocar en lo que es la prevención de alguna enfermedad, o por ejemplo que hacen las campañas de salud. A lo mejor ustedes han visto que hay enfermeras que se encuentran vacunando contra la influenza, o podemos encontrar algunas campañas, como decía, lo que es, por ejemplo, la transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual. Existen enfermeras que también se encargan de poder apoyar estas campañas para la prevención de algunas enfermedades. En la secundaria, bueno, también recordemos lo que yo les había hablado en un principio, por ejemplo, que las parteras tienen un lugar muy importante en lo que es la historia de la enfermería. Pues obviamente que con el tiempo hemos llegado al segundo y al tercer nivel, que ya se especializan un poco más. Los hospitales tienen mayores recursos, se enfocan en la investigación científica, y obviamente que pueden estar gozando de estas herramientas también, ¿no? En la actualidad que tenemos, no sé, pues mucha tecnología ahora, ¿no? Antes o en la antigüedad se usaban como herramientas para curar a los enfermos, o a lo mejor hacían herramientas caseras, ¿no? Y ahora pues ya gracias a toda la tecnología pues ya podemos gozar de otras cosas pues nuevas. Y bueno, y también para recordar que la enfermería no solo se basa en lo que es lo práctico, lo empírico. También existen muchas docentes que son maestras obviamente de la enfermería, docentes de enfermería, porque ellas son un pilar muy importante, porque ellas se encargan de crear a los profesionales de salud
que ahora van a ser en tiempos futuros, ¿no? Entonces es muy importante que ellas pues se mantengan actualizadas, que sepan acerca de investigaciones científicas, porque obviamente que gracias a los avances que hemos tenido, los siguientes profesionales de enfermería pues van a necesitar estas herramientas también. Entonces la enfermería, como les decía, no solamente es lo empírico, también existen las docentes que se encargan de crear nuevos profesionales y las que se encargan en el ámbito científico de poder seguir innovando y encontrar pues nuevas herramientas.